Bueno, hola, si os parece vamos a empezar. Estamos muy bien en el tiempo. Bueno, soy Jorge Coque, paso de ser el tío del micrófono a moderar esta mesa. Soy miembro del grupo IF, claro, y el eje dentro del cual, de los tres ejes que tenemos en este congreso, yo me he responsabilizado, junto con Beatriz, de coordinar un poco el eje de ingeniería, entre otras cosas porque soy ingeniero, de los pocos dentro del grupo IF. Lo hemos dividido en dos partes, a diferencia de los otros, por hacer puzzle con el programa, pues nos ha tocado, a diferencia del resto de sesiones, que son 2 horas seguidas, más intervenciones, pues lo hemos dividido en dos. Entonces tenemos ahora 3 personas que van a intervenir durante aproximadamente 1 hora hasta que nos vayamos a comer aquí al lado, y mañana tenemos, lo podéis ver en el programa, la otra mitad. Bueno, vamos a empezar ya. Voy a pediros a las 3 personas que tenéis que intervenir, os habíamos dicho entre 10 y 15 minutos, intentad, en la medida de lo posible, ya sé que luego da mucha rabia, pero intentad bajar a 10 minutos para que tengamos el espacio de coloquio súper interesante, similar al que hemos tenido en la sesión anterior, y que no nos pasemos de las 2:30 y podamos pasar, a la comida, que será para todas aquellas personas que os hayáis inscrito. Tenemos aquí una comida a cargo de la organización en la cafetería dentro de este mismo edificio, luego, a las 2:30. Bien, entonces, bueno, empezamos con Miguel Enterría, que es de esta universidad, de la Universidad de Oviedo, y tiene un trabajo titulado Consumación tecnológica, cómo llegamos a la red perfecta. Gracias. Sí. Bueno, soy Miguel Enterría y vengo a dar mi comunicación sobre la culminación del algoritmo, la red perfecta. Voy a explorar un poquitín desde los inicios de las telecomunicaciones y cómo hemos llegado pues, a las redes sociales, como las entendemos a día de hoy, pasando un poco por los inicios de Internet y demás. Vale. Bueno, como he dicho, los objetivos son una puesta en perspectiva del progreso de las comunicaciones desde sus inicios hasta el nacimiento de Internet, explorar un poquitín cómo han sido al principio los inicios de Internet, cómo estaba concebido, y luego cómo ha habido un cambio de paradigma según lo que muchos expertos lo atribuyen a la economía de la atención, y cómo esta economía de la atención ha cambiado un poquitín el enfoque que tienen estas redes sociales. Y bueno, y al final quería explorar un poquitín las posibilidades de los nuevos espacios virtuales que puedan salir y las nuevas tecnologías que estén en juego. Vale. Evolución de las telecomunicaciones. Bueno, una pequeña línea del tiempo, centrándonos en los hitos más importantes. Pues bueno, las comunicaciones se puede entender que empiezan con el telégrafo y con el teléfono, que permiten comunicaciones a largas distancias, que de otra manera no era posible y había que esperar mucho tiempo. Vale, esto pues abre una capacidad a la gente de tener este tipo de comunicaciones, y encima de una manera más rápida, gobiernos e instituciones se pueden empezar a intercambiar información. Luego, el siguiente hito importante se puede situar a lo de la radio y la televisión, que es cuando se introduce el fenómeno de broadcast. Ahora, empresas, gobiernos o empresas pueden difundir mensajes desde una emisora hacia muchos puntos al mismo tiempo. Esto se puede también entender un poquitín como el principio de la publicidad y demás, ya que ahora pues puedes difundir mensajes a gran escala. Y luego vamos avanzando a través de varios avances tecnológicos hasta llegar pues, a la invención de Internet, que es el punto de partida pues, de esta comunicación. Vale. El Internet como el ciberespacio alternativo. Una breve historia. Pues Internet empieza con la primera red, ARPANET, que era para comunicar universidades de Estados Unidos para, sobre todo, intercambio de descubrimientos científicos, opiniones y demás. Es un poco ya la primera idea de Internet. Avanzamos a través de varios avances tecnológicos, sobre todo a nivel de protocolos y demás, que permiten la ampliación de este Internet. Y llegamos a los primeros foros, que se sitúan alrededor de 1980. Usenet es como el primer foro, que es importante mencionarlo porque son un poco los precursores de lo que son las redes sociales o el Internet, como lo entendemos un poco a día de hoy, como ese espacio de intercambio de información. Luego avanzamos bastante hasta el siguiente hito que considero bastante importante, que es Mosaic, el primer navegador que existe, y luego Yahoo, que todos habremos usado Yahoo alguna vez.
que son los primeros navegadores que democratizan un poco el acceso a Internet, ya que hasta entonces había sido un sitio difícil de acceder para la gente, ya que requería de cierta capacidad técnica y saber dónde está buscando qué cosas, y con estos buscadores, pues bueno, todo el mundo puede entrar en Internet o subir sus páginas web, entonces cuanta más gente, bueno, pues más social se vuelve el fenómeno, ¿no? Luego llega Google en 1998, es importante mencionarlo porque aparte es el motor de búsqueda más relevante a día de hoy. Ya meten el algoritmo PageRank, que es un algoritmo de búsqueda basado en recomendaciones o menciones de páginas a otras páginas, ¿no? Entonces el algoritmo empieza a ser mucho más popular y útil. Y en torno a la década de los 2000 tenemos las primeras redes sociales, que es lo que nos importa. Vale, quería pararme aquí y mencionar a este hombre, a John Perry Barlow, que hace la Declaración de Independencia del Ciberespacio en 1996, que viene a ser una declaración de independencia que viene a poner muy bien en perspectiva lo que era la intención de Internet en un principio, y era que bueno, esta comunicación responde al Telecommunication Act que se hace en Estados Unidos en 1996, que quiere ampliar el porcentaje de audiencia que puede ser adquirida por un mismo grupo hasta el 35%. Pues esto choca pues, con toda la idea de libertad de expresión, monopolio, antimonopolio y demás que había pues, en Internet hasta ese momento. Bueno, pues él alega que Internet ha sido un acto natural que ha surgido a partir de acciones colectivas de sus miembros, que ya hay un orden establecido y que no necesita de intervención externa, que se autorregula a sí mismo gracias a un concepto del que trata en su Declaración de Independencia, que es la conciencia colectiva, que muchas mentes, pensando a la vez sobre el mismo tema, van a dar un mejor resultado, ¿no? Vale. Luego llegamos a las redes sociales, al principio pues 2000, 2003, las primeras 6 Degrees, Friendster, MySpace, todas orientadas en ponerte en contacto con tus círculos cercanos, ¿no? Pocos seguidores y demás para enterarte un poquitín de la vida de cada uno. Al principio era un espacio acotado de Internet que da una mayor facilidad de acceso. Como habíamos hablado antes, es importante democratizar el acceso a Internet porque bueno, si no es difícil que la gente acceda y comparta datos ahí. Pues estas redes sociales lo hacían de una manera bastante fácil. Tenían el foco muy centrado en compartir tus experiencias personales y demás, tus opiniones, ese tipo de cosas. Aquí hay un cambio, empezamos a tener perfiles en Internet, empezamos a ser alguien en Internet que muestra sus opiniones, su vida y demás. Es importante mencionar que aquí ya empiezan a entrar las grandes corporaciones debido a que pues, todas estas redes sociales pues, siempre las lleva una empresa que puede tener pues, bueno, motivaciones económicas externas o lo que sea. Importante mencionar que el contenido al principio en las redes sociales era un contenido enfocado al entorno social del usuario. Pues al final tú estabas viendo información referente a tus amigos, a lo que a ellos les parece interesante, información que se compartía. Hasta que llegamos a la economía de la atención, que bueno, una pequeña definición bueno, se le atribuye a Herbert Simon, que es un premio Nobel de Física, que es un enfoque económico que basa a la atención, llama la atención como un bien escaso y limitado en un entorno saturado de información, ¿no? Entonces, a raíz de esto, pues surge la captología como el estudio de cómo en la computación y en las tecnologías digitales se utilizan técnicas para captar más nuestra atención. Dentro de este concepto de la economía de la atención, nos centramos en su aplicación dentro del ámbito de las redes sociales, y es que entre las redes sociales es muy útil este concepto de la economía de la atención, ya que por otras partes tenemos mucha más capacidad de captar a gente, ya que hay muchos más momentos del día donde podemos captar atención. En la televisión pues, los tiempos eran limitados, en la radio también, y ahora pues tenemos el móvil prácticamente en todos los momentos del día. Hay muchas más oportunidades de mensajes que nos pueden hacer captar nuestra atención, de entrar en vídeos y demás. Y luego que empieza a tener importancia pues, todo lo que viene a ser el Big Data y los anuncios y vídeos personalizados, ¿no? Los algoritmos empiezan a cobrar mucha más importancia pues porque gracias a la información que damos desde nuestro teléfono se pueden hacer este tipo de publicidad dirigida. Importante mencionar a estos dos ex trabajadores de Facebook, Jeff Hammerback y Sheryl Sandberg, que son los que cambian el modelo económico de Facebook desde un modelo, bueno, en lo que se basaba antes, a un modelo basado en la publicidad y demás. Estos dos introducen todas estas técnicas de captología para hacer publicidad dirigida y conseguir aumentar el número de usuarios y de bueno, dinero que se está recibiendo a través de estas empresas. Vale.
pasando por esto, se llegan unos años después a lo que tenemos un poco hoy en día. Esto es, bueno, son una exposición del algoritmo más a nivel de experiencia del usuario, de lo que vivimos, y es que son las técnicas que tenemos a día de hoy en el algoritmo, que ha llegado, bueno, son por ejemplo, tenemos el scroll infinito, que es estos vídeos que, bueno, ya lo sabéis obviamente todos, estos vídeos que vienen uno detrás de otros que no tienen fin y que nos dejan a veces anulados. Es muy típico la frase de iba a ver TikTok 15 minutos antes de dormir y llevo una hora, ¿no? Luego, una publicidad que, como he dicho antes, está dirigida, es más fácil que nos enganche esa publicidad y que publicidad que venga de la mano de influencers o gente que esté relacionada con temas que a nosotros nos parecen interesantes. Luego también se popularizan contenidos que son viralizables y polarizables porque estos contenidos suelen causar más impacto, más emoción, suelen tender a que la gente los comparta más y distribuya más este tipo de contenido. Luego también, esto es bastante interesante, se aplican técnicas de refuerzo intermitente dentro del algoritmo, ya que no siempre te proponen los vídeos que a ti te parecen interesantes, sino que se aplican técnicas en las que te ponen un vídeo que te parece interesante frente a 5 que no, para retener tu atención. Esto es un principio muy básico que se puede ver en las máquinas tragaperras, en los casinos y demás. Un gran paso importante que ha habido aquí es cuando el feed de estas redes sociales cambia de un entorno, o sea, de estar centrado en el entorno social, es decir, lo que comparte la gente cercana y demás, a un algoritmo que se basa en las preferencias que tú tienes. Aparece el For You page de TikTok y demás, entonces ya tienes vídeos que pueden ser susceptibles de ser viralizables o de ser atacados por este algoritmo que busca la máxima eficiencia y máxima atención. Como ejemplo está la foto esta que tengo aquí, que es bastante típico encontrarse en las redes sociales a día de hoy. Es un vídeo en el que tenemos dos vídeos simultáneamente, uno que capta la atención por sí mismo, más otro que habla del tema del vídeo con subtítulos. O sea, en el espacio que es un propio vídeo se está aprovechando al máximo toda la información que te pueden dar o todas las técnicas que pueden mostrarte. Vale, aquí se puede ver una gráfica del tiempo de uso desde 2012 hasta 2025, del tiempo de uso medio de los usuarios. Se puede ver que ha habido un crecimiento bastante grande, pues desde 1 hora y media a 2 horas y media de día por usuario. No puedo correlacionarlo directamente con todas estas técnicas, pero se ha visto que a día de hoy se utilizan mucho más las redes sociales de lo que se utilizaban antes. Vale, y ahora quería hablar de los nuevos espacios y de las nuevas tecnologías que están a día de hoy introducidas pues, en estas redes sociales, estos algoritmos. Y primero, bueno, de la inteligencia artificial, que para mí 3 casos clave de la inteligencia artificial es que uno, hay mucha más facilidad de generar contenido falso, lo cual genera más reacción, más emoción, más facilidad de ser compartido y demás. Luego, hay mayor capacidad de creación de contenido, la gente que quiera crear cualquier tipo de vídeo, cualquier idea la puede mandar, entonces tenemos más vídeos que pueden tener ideas un poco más disparatadas que de otra forma no se podrían haber llevado a cabo. Y luego el contenido de por sí, como esa foto que tenemos del brainrot que tenemos aquí detrás, es un contenido chocante de por sí, porque la estética de los vídeos hechos por IA, yo creo que todavía no estamos demasiado acostumbrados a ella y siguen siendo chocantes o gusta compartirlos. Por ejemplo, mi abuela hace poco me enseñaba vídeos de bebés que estaban hablando y no sabía que era IA, ¿no? Esos contenidos son chocantes de por sí. Y luego, bueno, a nivel de técnicas de Big Data, el A/B testing, que es poner, por ejemplo, 2 miniaturas con un color u otro y ver dónde la gente va a seleccionar más una u otra para decidir cuál va a ser la miniatura final, ahora con la inteligencia artificial se puede hacer de una manera mucho más rápida, mucho más personalizada y con cambios mucho más sutiles que afecten a nuestro subconsciente. Y luego, bueno, simplemente por mencionar, en el caso de la realidad virtual, ahora con la realidad aumentada, todo este escaneo que tenemos sobre los ojos y demás, el eye tracking y todo esto permite que se empiecen a reconocer datos sobre nuestros propios ojos, hacia dónde se dirige nuestra atención y datos más basados a nivel fisiológico, ¿no? Y luego ya con la realidad virtual esto se llevaría un paso más allá a la vez que entra todo nuestro cuerpo dentro del nuevo ciberespacio, habiendo una ruptura con esa separación del cuerpo y el espacio de Internet que había hasta entonces. Vale, luego, contra todo esto, vale, acabo ya. Hay una cierta corrientes sociales que van un poco en contra de esto. Bueno, en general, sobre todo, educación sobre los problemas, precisamente esta charla también creo que va un poco de esto, educación contra los problemas de salud mental que tiene todo este tipo de tecnologías, y hay un poco de
de corriente de la gente volver a lo que era Internet antes, ¿no? Ese sitio donde se podía buscar información y no estabas sometido a la información que te viene de otros lados o de algoritmos. Es un poco corrientes que se están viendo a día de hoy. Bueno, pues acabo ya. Muchas gracias. Bueno, pues seguimos la misma dinámica que establecimos en la primera mitad de la sesión de hoy, que es que giráis la mano, nos acercamos con el micrófono y preguntáis lo que queráis. Ah. Lo dicho, que quienes queráis intervenir en la medida y con los contenidos que consideréis. Bueno, la medida, mediros. No, muy corta. Muchísimas gracias. Me ha gustado mucho esta ponencia. Lo que me parece muy interesante, o me parecía interesante, es ver esta declaración de independencia de este espacio, ¿no? De 96. Y entonces esa idea era todavía, pues mira, tenemos que dejar fuera los gobiernos también, ¿no? Son cosas que estaban puestas, que no has mencionado, pero los tenías ahí puesto. Y creo que hoy estamos dudando un poco de si eso realmente es la mejor manera o si no sería también una propuesta interesante tener redes sociales públicos, ¿no? Digamos, sostenido por los propios gobiernos. No me refiero a partidos políticos, sino a gobiernos que sean públicos de verdad, ¿no? Porque uno de los grandes problemas es justamente que sean privadas, que sean en posesión de magnates que quieren sacar, que quieren aprovechar económicamente de estas posibilidades, ¿no? Lo que nos ha llevado justamente a todos estos cambios técnicos que nos has mostrado, ¿no? De la economía de la atención. Y me gustaría ver un poco cuál serían de tu perspectiva las propuestas alternativas que podemos hacer, ¿no? Has mencionado Mastodon, Blue Sky, cosas que eran alternativas a las grandes redes, ¿no? Más distribuidos, pero ¿y qué piensas de la idea de unas redes sociales públicas? La idea con la declaración de independencia, claro, solo mencioné gobiernos, pero también quería dejar todo tipo de instituciones y demás. Él quería evitar cualquier tipo de jerarquización a nivel de redes sociales. Él lo que aboga es por una anarquía digital en la que él cree que por esa conciencia colectiva se va a autorregular esa propia red social. No me parece mal. También hay que entender que esto se ha hecho en un momento en el que Internet pues, todavía estaba surgiendo, no hemos visto todo lo que sabemos que puede pasar por Internet a día de hoy y había mucha menor cantidad de usuarios, ¿no? Y además esto se tiene que hacer en un ordenador, no en un móvil. Hay unos problemas que pueden surgir pues, del paradigma tecnológico que tenemos a día de hoy, que es tenerlo en un móvil, la cantidad de horas que le dedicamos y que estamos viendo ese móvil. Pues sí que opino que tendría que haber regulación sobre esos factores, pero claro, esto está escrito en un momento donde el paradigma era completamente distinto. Pero sí que todas estas Pixel, Fez y Mastodon sí que son redes sociales que están buscando a día de hoy para hacerlos libres de cualquier tipo de jerarquización y cualquier tipo de organización de este tipo. Pero no quiere decir con eso que ningún gobierno o que no tenga que estar regulado de ninguna manera. Era un poco la idea. ¿Sí? Bien, ¿alguna persona más? En realidad no es una pregunta teórica, sino una pregunta si tú has visto si este manifiesto sigue presente y sigue vigente hoy en todas las redes sociales, las redes tecnológicas del
sociales capitalistas están abogando a las teorías de John Perry Barlow para apoderarse de Groenlandia y establecer esa especie de utopía que John Perry Barlow quería a través de un manifiesto. Entonces, si tú has indagado en eso, no había visto eso, pero bueno, yo creo que va muy en contra de la idea que tienen las tecnológicas a día de hoy, debido pues toda la economía de la atención y demás, pues una utopía virtual como la de John Perry Barlow va totalmente en contra y niega todas estas técnicas que tienen para captar nuestra atención a día de hoy. Entonces no sé hasta qué punto las redes sociales podrían... Vale. Añadiría que, bueno, me ha encantado tu presentación, me ha parecido súper didáctica, súper clara. Yo creo que va más allá de que era dentro de la ingeniería, yo creo que también nos posiciona históricamente y tal, de forma complementaria a otras cosas que se han contado antes. Me llamó la atención un gráfico que mostraste con el tiempo de atención y como que había bajado un poco los 2 últimos años. No sé si es un problema de los datos o hay alguna interpretación de por qué baja modestamente, pero bueno. No lo interpreté mucho. A ver, los datos, o sea, baja mucho respecto a los últimos datos, pero bueno, la tendencia de crecimiento... Sí. No, si lo miras en conjunto, sí. sube y además sube. Pero bueno, puede ser quizá por estas... Es muy típico escuchar ahora, hace poco pues me sale pues, vídeos y demás de incluso sistemas operativos que van pues en contra de este maximalismo, ¿no? Mucho más minimalistas, que solo te dejen acceder a llamadas, contactos y demás. Así que yo creo que una tendencia se escucha mucho entre jóvenes de esa idea de que, oye, que esto tiene muchos problemas y quizá hay una fuga de la tecnología y de todo este tiempo que dedicamos a ello. Yo, bueno, podría decir, sin saberlo demasiado bien, pero que sí que las últimas tendencias pues, podrían explicar esa bajada en el tiempo de uso del móvil. Yo, por ejemplo, soy una persona que me he quitado las redes sociales respecto a todo este tipo de cosas y conozco bastante gente que, bueno, que está un poco en ese mismo plan. Bueno, pues lo siento, hacemos rápido cambio al siguiente grupo. Ahora le toca a Guzmán, que está por ahí atrás. El tema es infinito, pero no así el tiempo disponible. Bien, gracias. Y para conectar la presentación de Guzmán, como yo tengo mucha brecha digital, pues viene una doctora en brecha digital a conectarnos. Buenos días. Hay 2 disciplinas que saben lo que es la ontología, o que al menos usan el término con cara seria y sin pedirle disculpas a nadie. La filosofía es una, la ingeniería informática es la otra. Durante mucho tiempo hemos compartido el palabra en un acuerdo tácito de coexistencia pacífica, como 2 familias que viven en edificios contiguos y se saludan sin conocerse demasiado. Pero ha llegado Oliver Lasse a amenazar nuestro monopolio. Ha empezado a usar el término en entrevistas con una naturalidad que a los que llevamos años pronunciándola nos produce una mezcla de gozo y de leve alarma existencial. Pero si hay algo que la historia de la filosofía enseña con consistencia, es que allí donde hay monopolios de conceptos no crece nada, y que los conceptos que valen la pena terminan escapándose a donde se les necesita. De eso va esta comunicación, de términos que se escapan, de vocabularios que migran, y de por qué puede ser una buena idea que ingenieros y filósofos empecemos a hablar, de verdad y no solo cortésmente, un mismo idioma. Un mismo idioma cuando se trata de las redes que hoy configuran cómo aprendemos, trabajamos, recordamos y nos orientamos en este mundo. Déjenme plantear el problema de otra forma, para ingenieros, porque creo que así llega mejor. Probablemente la mayoría de ustedes, ingenieros, han usado Stack Overflow esta semana, algunos quizá esta mañana, y la pregunta que quiero hacerles no es cuántas veces lo han usado, sino qué creen que es exactamente. La respuesta obvia que dirán es un foro de preguntas y respuestas sobre programación, lo cual es correcto, pero es como decir que la Biblioteca de Alejandría era un almacén de rollos de papiro, técnicamente preciso, ontológicamente insuficiente. Permítanme una descripción alternativa.
está que es el mayor depósito de memoria técnica colectiva de la historia de la ingeniería del software. Cada vez que alguien se queda atascado ante un error, busca la solución que alguien escribió 3, 5 o 10 años antes. Y lo que está haciendo es, en términos muy precisos, recordar algo que nunca vivió. Está reactivando en su propia práctica el gesto, la experiencia, el saber hacer de otro ser humano al que probablemente no conocerá jamás, mediado por un objeto técnico que lo ha conservado. Eso no es un mecanismo de la plataforma, es una descripción bastante exacta de fenómenos que la filosofía lleva pensando desde Platón. Y el hecho de que tengamos nombres filosóficos para eso, nombres que vamos a ir desgranando a lo largo de esta comunicación, no es mera pedantería académica, sino que significa que hay algo útil acumulado en una tradición para entender qué está pasando con las plataformas digitales de hoy. El vocabulario que vamos a explorar es el que construyó Bernard Stiegler, uno de los pensadores más lúcidos del siglo pasado en torno a la técnica, cuya propuesta es, a mi juicio, la más sistemática y fructífera de cuantas han intentado pensar juntas la memoria, la técnica y la política, y los que convergen en asuntos como la verdad y la posverdad, que nos han reunido hoy aquí. Bueno, todo comienza con una enmienda. El punto de partida de Stiegler es corregir al filósofo Edmund Husserl en un punto que a primera vista parece técnico, pero que tiene consecuencias enormes. Husserl había distinguido dos tipos de retención o de memoria. La retención primaria es algo así como la memoria RAM, que funda en la conciencia una continuidad de percepción entre instantes. Es la que nos permite percibir, por ejemplo, movimiento en una película y no fotogramas sueltos. La retención secundaria, por su parte, es lo que habitualmente llamamos memoria. Recuerdos, imaginación, la capacidad de revisitar el pasado, pero también de proyectar el futuro en base a patrones. Stiegler dijo, hasta aquí todo bien, pero hay una tercera que Husserl pasó por alto y es precisamente la más interesante. La retención terciaria es la memoria que no está en la cabeza. Es la memoria inscrita en objetos exteriores y perdurables fabricados técnicamente. El calendario, la agenda, la fotografía, el libro, una base de datos. La idea de fondo, lo que hace la experiencia humana que sea histórica, que no empecemos de cero con cada generación, no es solo la biología. Es que externalizamos experiencia en objetos técnicos que la retienen y transmiten más allá de la vida de quien la vivió. Sin escritura, sin herramientas que cristalizan el gesto de quien las fabricó, cada vida humana se abriría a un mundo nuevo y se cerraría sin dejar ningún rastro efectivo. Los ingenieros de sistemas conocen muy bien esta idea bajo otro nombre, persistencia. El problema de que el estado de un sistema sobreviva a una sesión, a un proceso, a un nodo que cae. La retención terciaria es, en cierto modo, la solución evolutiva al mismo problema a la escala de la especie. Y entenderla como tal, no como un accesorio cómodo, sino como una condición de posibilidad del humano, es lo que cambia cómo uno mira los sistemas que diseña. Ahora bien, si la retención terciaria es el concepto que describe qué se externaliza y dónde reside, la pregunta que sigue de forma natural es cómo funciona la relación entre ese exterior y la conciencia que lo usa. Para eso, Stiegler recupera y transforma dos términos de larga tradición filosófica. La dialéctica entre hipomnesis y anamnesis es, en su forma más simple, la dialéctica entre escribir y leer, entre inscribir algo en un soporte externo y reactivarlo en la propia experiencia. Hipomnesis es el acto de externalizar, convertir algo efímero, un gesto, una solución, una experiencia, en algo durable mediante un soporte técnico donde queda inscrito. Anamnesis es la operación inversa, la reactivación en la propia conciencia de algo que estaba retenido en un soporte exterior. Platón ya pensó esta dialéctica, aunque de un modo que Stiegler consideraba engañoso. En el Fedro, Sócrates cuenta cómo el rey Zamus rechazó el invento de la escritura. No haría a los hombres más sabios, sino más olvidadizos. En lugar de recordar desde dentro, dependerían de marcas externas. La escritura como farmacón, veneno y remedio al mismo tiempo. Volveremos a él. Stiegler señala que Platón tenía razón en el diagnóstico, pero sacó la conclusión equivocada. El problema no es que la hipomnesis produzca olvido, además de memoria, porque siempre fue así, sino que sin hipomnesis no habría memoria colectiva ninguna. La pregunta no es si usar soportes técnicos, sino qué clase de soportes, con qué lógicas, controlados por quién. Esa pregunta, sin embargo, no puede responderse del todo sin entender el proceso que hace posible que la hipomnesis funcione. Y ese proceso tiene un nombre propio en el vocabulario de Stiegler, que es gramatización. La gramatización es quizá el concepto más potente y también el que más directamente conecta con la práctica técnica de la ingeniería. Es el proceso mediante el cual los flujos y continuidades que dan forma a la existencia se discretizan. La escritura, por ejemplo, es una gramatización del habla.
Toma el flujo continuo del sonido y lo convierte en unidades discretas, letras, palabras, frases, y pueden ser almacenadas, reproducidas, transmitidas. La partitura musical gramatiza el sonido, la fotografía gramatiza la imagen. Para los ingenieros esto debería sonar familiar. Es la misma operación que la digitalización. Tomar una señal continua y muestrearla, cuantizarla, convertirla en bits. Pero la gramatización opera también una transformación que escapa al diseño inicial. Al grabar un instrumento musical, por ejemplo, es posible ralentizar la señal, duplicarla, modificarla hasta que su semejanza con el sonido de origen sea mera coincidencia. Hay, pues, contenido perceptible fruto de esa retención terciaria que nunca fue percibido así por nadie antes. La extensión de la memoria no es solo cuantitativa, produce transformaciones imprevisibles. Pero la consecuencia filosófica que Stigler extrae va más allá de la mera descripción técnica del proceso. Es esta: la historia de la memoria humana es la historia de sus gramatizaciones sucesivas. Cada nueva tecnología de inscripción no es una herramienta más cómoda para hacer lo mismo que antes. Es una transformación de las condiciones en que percepción y memoria individual y colectiva se constituyen. Las decisiones de arquitectura son actos de gramatización. Y claro, si la historia humana es la de la gramatización, nuestro porvenir vendrá dado por las gramatizaciones, y no son neutrales. El alcance de esa responsabilidad se comprende del todo cuando añadimos el siguiente concepto: hipomnemata. Michel Foucault lo recuperó estudiando a los estoicos, y en particular a Séneca. Los hipomnemata eran cuadernos de notas personales, lecturas, citas, reflexiones, no un diario íntimo, sino un dispositivo de construcción del yo en base a una selección acerca de qué anotar y conservar para volver sobre lo anotado. El filósofo se fabricaba a sí mismo como sujeto coherente a lo largo del tiempo. Stigler toma esta idea y la extiende radicalmente. Sus hipomnemata no son cuadernos, son el conjunto de aparatos mnemotécnicos que conforman el entorno en el que la actividad subjetiva tiene lugar. Un ecosistema, no objetos aislados. Como los pragmata de Heidegger, donde un martillo toma sentido en su relación con el clavo, el tablón, la mano, el gesto. Los hipomnemata son el medio en que la hipomnesis y la anamnesis cobran sentido. No el escenario donde nos movemos, sino la condición misma de quiénes somos. La implicación más directa para este congreso: los hipomnemata no son herramientas que usamos, son infraestructuras que nos constituyen. Aprendemos a ser lo que somos en ellos. Stack Overflow, las redes sociales, el Drive, el Notion, nos constituyen como sujetos que recuerdan que son tales sujetos a través de hipomnemata. Las decisiones de diseño que determinan cómo funciona un hipomnematón no son decisiones sobre una herramienta, son decisiones sobre las condiciones de posibilidad de la subjetividad de quienes la utilizan, sobre qué tipo de personas o de usuarios, que es la forma de subjetividad imperante, la forma de tipo de personas que esos entornos hacen posible que lleguen a ser. Es en este punto donde la dimensión política del problema se vuelve ineludible y donde el concepto que corona el vocabulario de Stigler, el más incómodo, hace su entrada. Farmacón, ya lo hemos recordado antes, de pasada, leyendo el Fedro. El farmacón es un término griego que significa a la vez remedio y veneno y chivo expiatorio. El diagnóstico es este: las prótesis mnemotécnicas son simultánea e inseparablemente extensión y extirpación de la memoria. Stack Overflow amplifica enormemente la capacidad de resolver problemas, pero puede hacer que nunca lleguemos a entender de verdad el problema que estamos resolviendo. Los sistemas de recomendación te conectan con contenidos que no habrías encontrado, pero a la vez te encierran en bucles de confirmación, ya lo hemos visto. Y es pronto, tal vez, para anticipar el farmacón de la popularización de las llamadas inteligencias artificiales. Lo que está claro es que, como cualquier otro farmacón, tendrá efectos adversos imprevisibles. Esta no es una paradoja específica de las tecnologías digitales, ni tampoco un accidente. Tamús ya se lo señala a Teuth sobre la escritura. La condición farmacológica de la técnica no es un bug. Es una propiedad estructural de cualquier externalización de memoria, lo que hace especialmente urgente hoy la escala, la velocidad y sobre todo una variable que no estaba presente en el Fedro: la lógica mercantil que organiza el entorno. Lo particular del momento actual no es solo que externalizamos funciones cognitivas en aparatos digitales, es que las confiamos a un circuito organizado bajo una lógica que no necesariamente coincide con la del aprendizaje, la transmisión de conocimiento o la formación del criterio propio. Los hipomnemata, que son infraestructuras de constitución del sujeto, están diseñados simultáneamente para extraer valor de la atención y producir un usuario cuya actividad sea monetizable. Esas dos lógicas no son incompatibles en todos los casos, pero tampoco son la misma cosa. Y cuando entren en conflicto hay que saber cuál gana y, sobre todo, qué se está perdiendo.
Es en este punto donde Stigler introduce el concepto con el que cierra el arco de su vocabulario. Proletarización. En Marx era la pérdida del know-how, del trabajador industrial integrado en una cadena de montaje, pierde el conocimiento de cómo se hace lo que está haciendo. El saber hacer se transfiere. El saber hacer se transfiere a la máquina y el trabajador queda reducido a operador. Stigler extiende esto. Cuando delegamos funciones cognitivas a sistemas que no comprendemos ni controlamos, se produce una proletarización cognitiva. La gravedad no solo está en la pérdida de competencia técnica, está en algo más hondo, porque cuando se pierde el know-how también se pierde de forma insidiosa el saber cómo vivir bien. Lo que queda es una impotencia de la que solo nos queda el consumo porque solo requiere atención. Lo más potente para mí del vocabulario de Stigler y lo reseñable para este congreso es que no es solo un diagnóstico, sino que es un programa, y es un programa que necesita ingenieros para ejecutarse. Las gramatizaciones concretas son decisiones técnicas nada neutrales. Los ingenieros están haciendo filosofía aplicada, quieran o no. La única alternativa es hacerla bien o mal. Y no hay recetas mágicas para hacer buena filosofía. Ahí está el mayor de los riesgos. Pero hay muchas papeletas para que sea mala, cuando no se sabe que se está haciendo filosofía aplicada. La pregunta es entonces si se está haciendo con el vocabulario para verlo. Y esto es algo que ingenieros y filósofos podemos intentar construir juntos, al menos hasta que Oliver Lache nos tome la delantera. Muchas gracias. Bueno, nada. Excelente. Además, me han parecido muy complementarias la intervención de Miguel antes, acercándose al mundo del pensamiento desde la ingeniería, y la intervención tuya desde la filosofía, metiéndote en el campo de la ingeniería. Yo creo que además es puro if. Llevamos años con ese intento que yo creo que en estas últimas intervenciones se ha visto clarísimo. Venga, ¿quién quiere preguntar o comentar algo breve? Lo siento, desde el público ya hay una intervención. Bueno, Guzmán, no solo el contenido, sino la estética, ¿no? La seguridad, pero bueno. Gracias. Hablas de la historia como conjunto de gramatización, pero luego la gramatización hablas de que son como actos conscientes, decisiones, hacer filosofía, ¿no? Estás diciendo de cierta manera que, por ejemplo, estados geológicos, planetas eléctricos, no son parte de la historia, esas fuentes primarias que no son conscientes, no serían parte de la historia. Pregunta. Stigler dice que la historia humana es la historia de sucesivas gramatizaciones, y efectivamente, aunque tú puedas diseñar una gramatización, no puedes diseñar sus consecuencias, porque hable un espacio virtual. A la hora de hacer un bolivic, por ejemplo, estás diseñando un objeto que sirve para escribir, pero también sirve para hacer una traqueotomía, de repente, porque alguien descubre que es un espacio virtual. Y algunas de esas consecuencias son adversas. Cuando se crea el correo electrónico es para gastar menos tiempo a la hora de hacer correos y que lleguen más rápido, pues nunca hemos utilizado el correo, nunca hemos sido tan epistolares como ahora. A veces el diseño va justamente a la contra del propósito. No hay un telos en la gramatización, no hay un fin. Se abre un espacio de virtualidad donde suceden subjetivaciones posibles, formas de constitución de personas posibles y una creatividad distinta. Entonces, ¿existir es una gramatización? ¿El qué, perdón? ¿Existir es una gramatización? La forma de la condición humana en este mundo es a través de gramatizaciones y la mediación de aparataje técnico. Nuestra forma de relacionarnos con el mundo es con objetos técnicos. Eso es lo que dice Stigler. Hacemos rápidamente cambio. Muchas gracias. Bueno, con el desorden que me caracteriza, no había dicho, creo, que Miguel es de la Universidad de Oviedo, Guzmán de la de Valencia, y volvemos con Lorena, que en realidad es una obra colectiva. Entre ella y Rubén Forján,
son también de la Universidad de Oviedo. Y va a presentar en los próximos minutos un trabajo titulado Smart Terrae. Hola, buenos días a todos. Yo os voy a... ¿Qué? Ah, vale, perdón. Os voy a contar el uso que hacemos de una red social como es Instagram para innovar en la formación de geociencias desde edades tempranas. Es un trabajo que ya ha sido premiado, hemos recibido un premio por él de la Universidad de Santiago de Compostela, y está muy centrado en la ingeniería, pero más desde la perspectiva de la ingeniería medioambiental, las titulaciones de ingenierías vinculadas al medio ambiente, que muchas veces se nos olvidan y se nos olvidan a nosotros, que somos partes de ellos, imaginaros a la gente que no las conoce. Vale. Entonces, primero de nada os voy a explicar qué es Smart Terrae, que es nuestro proyecto, y después os voy a explicar cómo introducimos Instagram en él. Smart Terrae es una metodología, nos gusta decir que es una metodología, de enseñanza-aprendizaje que actúa como puente entre las aulas y la gestión del territorio y del medio natural. Muchas veces ese puente no existe, ¿vale? ¿Cómo hacemos eso? Intentamos hacer proyectos que impliquen aprender haciendo en contextos reales, compartir resultados con la comunidad y actores del territorio. O sea, nuestros resultados en esos proyectos no se quedan en una mera memoria o una mera red social con un post muy bonito con muchos likes. No, los transmitimos a los gestores. Y conectar conocimiento escolar con retos locales. Muchas veces convivimos... Yo vengo de la Escuela de Mieres, ¿vale? De la Escuela Politécnica de Mieres. La cuenca tiene unos grandes problemas de contaminación debido a la tradición minera que hubo allí. Muchos de la gente que incluso estudia en esa escuela no es consciente de a qué nivel. Pues eso es lo que queremos hacer nosotros también con este proyecto, conectar ese conocimiento. ¿Dónde está el problema? El problema por el que surgió Smart Terrae. ¿Dónde están los futuros gestores medioambientales y territoriales vinculados a la ingeniería? No están. La juventud muestra una desconexión con los retos ambientales y territoriales de su entorno, como os dije antes. Esa desconexión entre el estudiantado, que será el futuro personal de gestión ambiental y territorial, es muy sangrante y disminuyen mucho las vocaciones técnicas y científicas en ingeniería para este tipo de gestión. Para que os hagáis una idea, os traigo aquí dos gráficas que es, creo que se ven bastante regular, que es el número de alumnos matriculados en España en ingeniería forestal, ingeniería agrario-agrícola, ingeniería geomático-topografía, que es mi titulación, e ingeniería de minas. Para que veáis, desde el año 2012 hasta el curso 2023-2024. La de la izquierda es el número de matriculados, que andamos en torno a los 8.000 anuales en el mejor momento, y actualmente estamos un poco por encima de los 6.000. Pero el número de egresados, en el mejor de los momentos para la ingeniería agraria, no llega a los 1.000. Vale, tenemos ahí un pequeño problema de se inician, no se consuman. Y aparte que en el tiempo están disminuyendo mucho. Entonces, esas vocaciones, esos gestores han desaparecido. Vale, entonces, ¿dónde están esos futuros gestores? Si no los hay, tenemos una menor capacidad de gestión del territorio, una peor respuesta ante crisis ambientales y las decisiones son menos informadas. ¿Cuál es el objetivo de Smart Terrae y qué enfoque le damos? El objetivo es conectar aula y territorio con ciencia aplicada, activar vocaciones STEM en ambientes ingenieriles, comunicar en abierto y crear alianzas duraderas. Lo de conectar en abierto es una de las partes de las redes sociales, traer problemas reales a las aulas,
mediante proyectos de colaboración con centros externos a nivel secundario o bachiller y la realización de trabajos final de grado y final de máster, de forma que esas vocaciones no acaben ahí, sino puedan continuar, ya sea en tu vida laboral, realizando un máster, estudiando un doctorado, lo que sea, las redes sociales, que no se ven aquí, y algo que está vinculado a las redes sociales es la defensa de estos proyectos en foros científicos, adaptados al alumno en cada momento. No tiene sentido que un alumno de bachillerato venga a este foro a exponer algo. Sí que tiene sentido que venga a escuchar, pero no va a exponer nada. Vale, ¿y por qué usamos Instagram dentro de SmartRAE? Instagram al final lo que nos dio es como una forma de acercar la ciencia ambiental a la juventud en un entorno cotidiano, en un entorno en el que ellos todos los días entran, que cuando están ahí, si vinieran aquí y hay un momento entre dos charlas o no les está interesando, ellos van a entrar a Instagram. Su formato visual facilita explicar procesos ecológicos y profesionales científico-ambientales, y la visibilización de referentes reales puede despertar interés y vocación científica. Muchas veces tú no sabes si te gusta o no porque no sabes quién lo hace. Y más concretamente, usamos Instagram porque fomenta la sensación de pertenencia entre alumnos y proyectos. Es decir, si tú eres un alumno que tienes un perfil de Instagram vinculado a tu proyecto y tienes que defender tu proyecto en Instagram, creas una unión con ese proyecto, creas una sensación de responsabilidad, de pertenencia, es parte de tu identidad. Se genera al mismo tiempo una responsabilidad respecto al proyecto y se mejora la comprensión del proyecto por el tipo de foros. Vale, os voy a enseñar algunas de las cosas que ya hemos conseguido, algunos de los participantes. Los primeros participantes que tuvimos fueron unas alumnas de primero de bachiller del IES Bernaldo de Quirós de Mieres, que cuando llegaron una de ellas tenía muy claro que quería estudiar y las otras dos no tenían ni idea. Y empezamos todo esto guiados con su profesora a ver qué podíamos hacer. Pues conseguimos hacer un proyecto que con los residuos del huerto escolar de su centro consiguieron extraer ácido lebulínico, que es un producto de alto valor añadido. Más allá de lo hicieron, salió muy bien, conocieron la universidad desde dentro, la investigación desde dentro. Ellos presentaron este proyecto a un concurso, lo ganaron y fueron a las Naciones Unidas, a Estados Unidos, representando a Europa con el ODS de sostenibilidad. Crearon un vínculo. Dos de esas alumnas que no sabían que querían estudiar, una de ellas está estudiando Ingeniería Agrícola en León y la otra está haciendo un ciclo superior de Medio Ambiente. O sea, es un claro ejemplo de que algo funciona. Algo ha funcionado, por lo menos en este caso. Después, respecto a las titulaciones en las que tanto yo como mi compañero impartimos docencia en Mieres, hemos hecho varios proyectos de TFG y TFM en el grado de Ingeniería Forestal. Uno de los principales problemas que tienen los ingenieros forestales, y parece mentira, en Asturias, es que acaban la titulación y no tienen un conocimiento sobre incendios forestales muy profundo. Pues a esta alumna, a Lucía, le propusimos hacer un trabajo sobre eso, porque ella nos vino a preguntar si podía hacer el trabajo final de grado con nosotros. Entonces hizo un análisis social de la distribución de los incendios forestales en Asturias en un periodo de tiempo largo y a día de hoy es doctoranda, es estudiante de doctorado con la línea de doctorado en incendios forestales. No con nosotros, pero sí lo está haciendo. Entonces, bueno, quizás también este es uno de los casos. Os estoy mostrando dos casos, hay varios. Vale, después, actualmente, ¿qué estamos haciendo? Tenemos otros dos proyectos con alumnos de bachillerato. Uno que es obtener un compuesto a partir de residuos de café para inmovilizar los contaminantes, vinculado todo esto a la ingeniería del medio natural y forestal y a la ingeniería de minas, y un producto que es un fijador del suelo para aplicar después de incendios forestales para que no haya escorrentías. Hay una fijación
lo hacemos a partir de residuos, ¿vale? Lo hacemos con residuos de chía. Esto está vinculado mucho a la ingeniería forestal y en cuanto a la estabilidad del terreno, a la ingeniería geomática y topografía, ¿vale? Eso por el lado de estudiantes de bachillerato. No lo puse aquí porque lo estamos empezando aún ahora. También tenemos un proyecto con un alumno de un ciclo superior de forestales que está haciendo el análisis de la erosión del suelo en zonas quemadas. Y en la parte ya más de trabajos final de máster y de grado tenemos varios en ingeniería forestal, máster de montes y grado de ingeniería agrícola, tanto en la Universidad de Oviedo como en la Universidad de Salamanca, que es donde mi compañero Rubén actualmente trabaja. ¿Y dónde entran las redes sociales e Instagram? Aquí. Vale, aquí si queréis, bueno, tenéis los QRs para entrar a los perfiles de Instagram de cada uno de estos proyectos. Estos proyectos, aparte de que se presentan, ellos los presentan a los concursos que quieren, hacen como quieren, tienen una red social en la que van mostrando sobre todo a sus compañeros qué han hecho, cómo lo han hecho y dónde lo han hecho. Vale, tenéis aquí, bueno, estos son los 3 que están más avanzados, que si entráis vais a ver cosas, en los otros está un poco más que el logo y quién son, pero bueno, aquí lo tenéis. Y después nosotros también tenemos dentro de Smart Terrae nuestro propio perfil de Instagram. ¿Por qué detectamos? Que también en estas edades existe mucha falta de información que no podemos dar en el tú a tú. O sea, no todos pueden venir a Mieres, no todos pueden venir a Gijón. Divulgamos a través de redes sociales y tenemos una parte muy importante que es el bulo de los miércoles. Existe mucha información que son bulos, que están por la red, y nosotros intentamos desmentir siempre alguno de ellos vinculados a la ingeniería. Si le llega a 10 alumnos, mejor que le haya llegado a 1. Vale, nada, muchas gracias. Muchas gracias, Lorena. Muy interesante, muy complementario. Además, dije que las 2 primeras intervenciones eran mutuamente complementarias y yo creo que la tuya complementa muy adecuadamente porque baja al terreno, nunca mejor dicho, sí. En el sentido explícito de la palabra. Nos muestra un caso y además conecta con la sesión anterior sobre posverdad, donde hubo varias preguntas e intervenciones sobre, vale, ¿y cómo educamos a la gente para vencer los aspectos negativos de todo esto? Entonces, de repente hemos pasado de un tecno-pesimismo a un tecno-optimismo basado en un caso súper interesante. Venga, tenemos unos minutos que deberíais aprovechar para preguntar cosas a Lorena, a la compañera. Un momentín que te dan el... Sí. ¿Y cómo es aceptado, digamos, para los profesores de bachillerato que hagáis estos proyectos? ¿Tienen tiempo para hacerlo? Porque en bachillerato pues están a lo mejor EVA o lo que sea. Bien, estos proyectos suelen ser proyectos de 2 años. El que ya hemos llevado a término, que es el del ácido lebulínico, ya está terminado y se suele empezar en primero de bachiller, para que durante primero de bachiller tienen más la parte experimental, el recorrido de campo. El proyecto lo definen ellos, no lo escogemos nosotros ni el profesor. Entonces, en primero de bachiller sí que es verdad que tiene un poquito más de tiempo y en segundo de bachiller es cuando lo materializan más. Al principio, ya cuando cierran y ven qué quieren hacer con él y todo esto. Pero la parte más de más esfuerzo de laboratorio, de terreno, se hacen primero. Y los profesores generalmente, las experiencias que tenemos hasta ahora son muy buenas, tenemos solicitudes para hacer más cosas, pero bueno, el tiempo es el que es. Es el problema de este proyecto, que es desigual. O sea, la parte de venir a empaparte, tienes que venir a empaparte, nosotros no podemos ir, en principio. Ojalá algún momento sí. Vienen con los profesores de biología y con los de química. Son los profesores que están más implicados. En algún centro que nos contactó está vinculado ya al centro en concreto y es el jefe de estudios un poco el que coordina todo. Y ven qué huecos son los que pueden darle eso. Llega un momento que los alumnos, si están muy interesados, terminan viniendo fuera de horas de clase.
Eso es ya cuando tienen el vínculo con el proyecto. Ahora mismo los que tenemos en marcha están viniendo por las tardes, cuando ya no tienen clase. ¿Y qué institutos son? El IES Bernaldo de Quirós y la Madalena de Avilés. Sí. Bueno, pues nada, muchas gracias. Gracias. Había una mano ahí detrás, bueno, había una persona ligada a una mano. Encantado tu presentación y el trabajo que estáis haciendo, muy interesante y sobre todo, sí, muy educativo. Yo hoy sobre por decir así, desgravarlo de alguna manera, la infraestructura moral del asunto. Me he dado cuenta que estáis tutorizando, o sea, hay también una canalización desde la tutorización que hacéis, al menos en los tres casos que habéis citado, hacia el asunto de los incendios forestales. Sí. Entonces, claramente hay valores de sostenibilidad y también valores de enfrentarse a retos del futuro que van a venir con el cambio climático, pero que bueno, ya están aquí. Entonces, me parece que hacer explícita, digamos, esa dimensión normativa también es interesante, ¿no? Sí. A ver, nosotros intentamos que siempre esté vinculado al entorno, tanto porque es enriquecedor y creemos que debes conocer tu entorno en todos los aspectos, en estos también. Sería muy interesante hacer un trabajo sobre los corales en Australia, pero a lo mejor es más enriquecedor para ti saber qué pasa con los incendios en tu comunidad o saber qué está pasando con la acidificación del agua del océano y cómo está afectando al pulpo en Asturias, o este tipo de cosas, o la contaminación de los suelos en Asturias debido a algo que está tan metido en la identidad asturiana como es la minería. Bueno, estamos ya en el tiempo, pero si hay una intervención más breve, o si no, deben estar ya rusiendo los tripes. Entonces, yo creo que es el momento de que sigamos hablando de todo esto, pero mientras comemos aquí al lado. Pasamos entonces, nada, da igual que os hayáis inscrito que no, porque mirando así somos bastante respecto al número de platos que tenemos aquí. Vale. Pues eso, que pausa comida.